Hola chicos, buenos días. Lo que vamos a filmar hoy va a ser un tema que se llama cuadrados mágicos. Un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado. ¿Y por qué mágico? Porque es ese cubo y esto le sale una hermanita. Bueno, no es cierto. Este es algo bonito, que es un mineral que se llama pirita cúbica, pero no tiene nada que ver con matemáticas. Nuestro tema son los cuadrados mágicos. Ajá. ¿Es un cuadrado mágico? Bueno, es un cuadrado de los cuales hay dos tipos, uno es aditivo y otro es multiplicativo. En el aditivo hay algo muy especial, que la suma de cada uno de los renglones, la suma de cada una de las columnas y la suma de las diagonales da una misma cantidad, la cual se le llama constante mágica. En este ejemplo que tengo aquí, ¿cuál es la constante mágica? Bueno, si sumo 6 y una 7 y 8, 15. Si sumo 7 y 5 son 12 y 3, 15. Si sumo 2 y 9 son 11 y 4 son 15. Entonces todos los renglones dieron 15 como suma. Ahora vamos con las columnas. 6 y 7, 13 y 2 son 15. 1 y 5 son 6 y 9 son 15. 8 y 3 son 11 y 4 son 15. Entonces también cada una de las columnas da 15 como resultado. Ahora veamos las diagonales. Si sumo 6 con 5 da 11 y 4 da 15. Y la otra diagonal, 2 y 5 son 7 y 8 son 15. Entonces 15 en esta diagonal, 15 en esta diagonal. Por eso se llama cuadrado mágico aditivo, porque la suma de sus renglones, columnas, diagonales da una misma cantidad, que se le llama constante mágica. Bueno, aquí vemos ya las cuentas a detalle que les comentaba, por si les quieren dar ustedes una revisada. Estas son la que tiene que ver con los renglones, esto es lo que tiene que ver con las columnas, y estas dos últimas de aquí son las diagonales. Bueno, ahora pasemos al otro tipo de cuadrado mágico, que es el multiplicativo. Ya se imaginarán que eso se debe al multiplicativo, ¿verdad? Si aquí fue la suma, o sea la adición, ahora aquí va a ser la multiplicación. Entonces algo similar va a pasar con este, solo que ahora es multiplicando. La multiplicación de cada uno de los renglones, la multiplicación de cada una de las columnas, la multiplicación de las diagonales, va a dar una misma cantidad. Entonces vemos a detalle este ejemplo. Entonces, ¿qué es el primer renglón? 45 por 1 por 75. Si ustedes lo hacen con cuidado, les va a dar 3375. Si multiplico 25 por 15 por 9, 25 por 15 por 9 va a dar otra vez la misma cantidad. Si ahora multiplico 3 por 225 por 5, va a dar la misma cantidad. Ahora con las columnas. Primera columna, 45 por 25 por 3, 45 por 25 por 3, otra vez da 3375. Si multiplico 1 por 15 por 225, 1 por 15 por 225 me va a dar otra vez la misma cantidad. Si multiplico 75 por 9 por 5, otra vez me va a dar la misma cantidad. Ahora por último las columnas. Si multiplico 15 por 5 por 15 por 5, me va a dar otra vez 3375. Y la última, 75 por 15 por 3, 75 por 15 por 3, 3375. Entonces es el cuadrado mágico multiplicativo. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son los dos tipos de cuadrados mágicos, el aditivo y el multiplicativo. Vamos a concentrarnos en el cuadrado mágico multiplicativo por un instante. Bueno, ahora ustedes se preguntarán cómo puedo yo construir un cuadrado mágico multiplicativo si me dan, por ejemplo, la casilla central 15, que en nuestro caso es este que está aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que construir todos estos números de tal manera que cuando hagamos las multiplicaciones por columnas, renglones y diagonales nos dé una misma cantidad. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, ponemos el 15 en medio, que es lo que nos dicen, el número que vamos a tomar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en matemáticas siempre se acostumbra a empezar por lo más simple posible. Lo más simple posible que podemos imaginar, eso hay que tratar de comenzar a trabajar para sacar resultados.
Entonces, ¿cuál es lo más simple posible? Poner un 1, ¿verdad? Un 1 y así ya no tenemos que preocuparnos por qué otra cosa poner acá. Si no sabemos que 15 por 1 es 15, nada más nos teníamos que preocupar por esta cantidad. Bueno, ¿qué es lo más simple posible siguiente? Bueno, pues por ejemplo partir este 15, ¿verdad? En 2. Por ejemplo, lo ponemos como 3 por 5. Entonces eso es lo siguiente más simple posible después de poner un 1, 3 por 5. ¿Qué podemos hacer con ese 3 por 5? Podemos ponerlos en una casilla y otra casilla acá, ¿verdad? Porque así, como todas las multiplicaciones de columnas y renglones tiene que dar la misma cantidad, aquí sabemos que 15 por 1 es 15, y aquí sabemos que 3 por 5 es 15. Entonces ya cuando menos tenemos resuelta esta y estas dos casillas, no nos faltaría encontrar este, ¿sí? Ahora encontrar esta casilla, pues es un poco complicado y ambiguo. Entonces tenemos que usar las otras para poder tener condiciones acerca de qué va es lo que ver aquí al final. Porque si ustedes se dan cuenta podemos ponerle aquí por ejemplo 1000, ¿verdad? Si le ponemos 1000, pues obviamente que esta columna va a dar lo mismo que esta columna, porque 15 por 1000 es lo mismo que 3 por 5, que es 15 por 1000. Entonces esto y esto van a dar lo mismo, pero de alguna manera no asegura que esto va a dar lo mismo que esta multiplicación y que esto va a dar lo mismo que esta multiplicación. Otro ejemplo, le pueden poner aquí por ejemplo 9, ¿no? Entonces sabemos que 1 por 15 por 9 es lo mismo que 3 por 5, que es 15 por 9, ¿verdad? Entonces esta columna y este diagrama van a dar lo mismo, pero no nos asegura en nada que esto va a dar lo mismo que esto, ni que esto, ni que esto, ni que esto. Entonces tenemos que usar las otras renglones o columnas para que nos den más condiciones que todos puedan calzar. Bueno, vamos a usar esta columna. Vamos a usar esta columna y vamos a ponerle una incógnita X y una incógnita Y, porque no sabemos quiénes son. Pero ¿qué sabemos que tiene que pasar, verdad? Que la multiplicación de esta columna tiene que ser igual a la multiplicación, al resultado de la multiplicación de esta diagonal. Esto es, en ecuaciones, ¿cómo se plantea eso? Pues que X por Y por 3, X por Y por 3, tiene que ser igual a X por 3 por 5, que es lo de esta casilla, y por 5, que es esta casilla. Bueno, ahora, si se fijan a ambos lados de la igualdad, tenemos una X de un lado y una X del otro. Como esta X siempre tiene que ser un número distinto de 0, entonces la podemos pasar, dividiendo, ¿verdad? Esto es que X entre X va a dar 1, ¿sí? Lo mismo con el 3, si tengo un 3 de este lado y un 3 del otro, pues también lo puedo pasar dividiendo y me va a quedar 1, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, ¿qué me va a quedar? Pues esta X se va a ir con esta X, este 3 se va a ir con este 3, y me va a quedar de un lado la Y, y del otro lado me va a quedar este 5 por este 5, que es 5 al cuadrado. Entonces ya tengo cuánto debe de valer la Y para que se cumpla la condición de que esta columna la multiplicación debe ser igual a esta diagonal. Entonces la condición es que Y tiene que ser 5 al cuadrado, que es 25. Entonces aquí debe de ir 5 al cuadrado 25. Entonces aquí ya lo puse. Entonces ya tengo esta, ¿verdad? Ya encontré este. El X solo me sirvió como pivote, porque este pivote, si se dan cuenta, pertenece tanto a esta diagonal como pertenece a esta columna. O sea, me sirvió nada más para poder hacer la igualdad y después cancelar. Entonces ya tengo este. Pero si se dan cuenta, pude haber hecho lo mismo. En lugar de poner X acá y X acá, ponerla aquí, ¿verdad? Aquí y aquí la Y. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces hago el mismo planteamiento. Sé que esta multiplicación de esta diagonal tiene que ser la misma que esta columna. Entonces lo planteo en ecuaciones. Tengo que X por Y por 5, X por Y por 5 tiene que ser igual a X por 15 por 3, ¿verdad? X por 15, que es igual a 3 por 5 por 3. De igual manera, otra vez la X me va a servir nada más como pivote para relacionar esto con esto, porque va a aparecer de los mismos lados en la igualdad en ambos lados. Va a aparecer acá y va a aparecer acá, y como esa X siempre tiene que ser distinta de 0, entonces los puedo cancelar. Igual el 5 se va a cancelar, ven, porque lo tengo de este lado y lo tengo de este lado. Entonces me va a quedar Y de este lado sola, y de este lado me va a quedar 3 por 3, que es 3 al cuadrado. Entonces
Ya voy poco a poco completando mi cuadrado, ¿se dan cuenta? Con la lógica que les estoy diciendo. Ya tengo ya tengo entonces además me faltan estos tres. Bueno, ahora, si se dan cuenta, vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando. Ya tenemos cuánto debe de ser la constante mágica o la constante multiplicativa del cuadrado mágico, porque ya tenemos este renglón resuelto, ¿sí? Entonces la multiplicación de estos tres números tiene que ser igual a esto, tiene que ser igual a la multiplicación de este, la multiplicación de este, la multiplicación de este, la multiplicación de este. ¿Y cuál es esta constante mágica? Pues es 5 por 3 por 15 por 3 al cuadrado. Si ustedes lo acomodan, les va a quedar 5 al cuadrado por 5 es 5 al cubo. 3 al cuadrado por 3 pues 3 es al cubo. Entonces esta es la constante mágica. Ajá, este número, ajá, es lo que les tiene que dar si ustedes multiplican aquí, 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 por renglón, por renglón, por renglón. Ajá. Entonces pues ya es un poco más fácil saber, adivinar qué números van aquí, ¿verdad? Porque ¿qué me falta para que la multiplicación de este por este me da este? Pues que el 3 esté al cuadrado, para que 3 al cuadrado por 3 me dé 3 al cubo. Y me falta un 5, ¿verdad? Para que 5 al cuadrado por 5 me dé 5 al cubo. Entonces ya tengo este. Ahora que me falta para que esto es la multiplicación de esto sea igual a esto, pues si se dan cuenta a puro ojo, me falta un 5 al cuadrado, para que 5 al cuadrado por 5 dé 5 al cubo. Y me falta un 3 para que 3 al cuadrado por 3 dé 3 al cubo. Entonces ya tengo este. Y ya por último me faltaría este lugar. ¿Qué tengo de poner aquí, verdad? Para que me dé este número. Pues un 3 al cuadrado y un 5 al cuadrado, para que 3 por 3 al cuadrado me dé 3 al cubo. Y para que 5 al cuadrado por 5 me dé 5 al cubo. Entonces ya tengo mi cuadrado mágico. Si ustedes hacen con cuidado las cuentas, van a dar cuenta que este 3 al cuadrado es 9, por 5 pues es 45. 5 al cuadrado es 25 y luego lo multiplico por 3 pues me da 75. 5 al cuadrado pues es 5 por 5 que es 25. 3 al cuadrado pues es 3 por 3 que es 9. Y por último 3 al cuadrado por 5 al cuadrado me va a dar 225, ¿verdad? Que es nuestro cuadrado mágico con el que empezamos. Con el que empezamos esta charla. Ajá, que es este de aquí. Entonces, como ven, ustedes van a poder ser capaces de construir un cuadrado mágico siguiendo esta misma lógica que les acabo de plantear. Bueno, vamos a ver algo más acerca de estos cuadrados mágicos. ¿Qué hay más escondido aquí? Bueno, si ustedes se fijan en el cuadrado mágico de acá, vamos a tomar cada uno de estos números y vamos a aplicar el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué nos dice este teorema fundamental de la aritmética? Bueno, que cualquier número natural lo podemos expresar en un producto de primos, de números primos. ¿Cómo se hace eso? Pues ustedes tal vez recordarán que ponemos el número de un lado, ponemos una línea y comenzamos a sacar mitad. Si no hay mitad exacta, entonces nos vamos a tercera. Si no hay tercera exacta, nos vamos a consecutivamente seguimos, ¿verdad? Hasta que vayamos partiendo el número en cosas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí el 45. Si le sacamos mitad, pues la mitad es 22.5, ¿verdad? Pero ese 22.5 no está dentro de los números naturales, porque esta descomposición del teorema fundamental aplica solo para los números naturales o enteros, ¿sí? Entonces no hay el número a la mitad no está dentro de los números naturales, entonces tenemos que sacar tercera. Entonces el divido 45 entre 3 me da 15, entonces ahí sí aplica. Ahora le saco mitad a 15, tampoco queda dentro de los números enteros porque es 7.5, entonces me voy al 3, le saco tercera y queda 5, o sea, 5 entre 3 me da 5, 15 entre 3 me da 5, ¿verdad? Ahora este 5 le saco mitad, pues tampoco, le saco tercera tampoco, pero si le saco quinta, entonces sí me queda un natural, que es 1, porque 5 entre 5 da 1, y acabé. Al cuadrado por 5, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9, por 5 45, entonces aquí lo escribí, 3 al cuadrado por 5. Lo mismo hago con el 75, le saco tercera, o sea 75 entre 3 es 25, y si estas 3 25 los naturales, ¿verdad? O enteros. Ahora 25 entre 5 me da 5, también está el resultado dentro de los enteros, que es
5, ahora 5 entre 5 me da 1. Entonces 75 lo puedo descomponer en números primos como 3 por 5 por 5, que en notación compacta es 3 por 5 al cuadrado. Lo mismo con el 25, le saco quinta, me da 5, al 5 le saco quinta, me da 1, entonces 25 es 5 por 5, que es 5 al cuadrado. Lo mismo con el 15, le saco tercera, me da 5, al 5 le saco quinta, me da 1, entonces el 15 es 3 por 5. El 9, ¿verdad? Ya sabemos que lo podemos ver como 3 por 3, que es 3 al cuadrado, que es 9. El 225, ¿verdad? Igual le saco tercera, me da 75, a 75 le saco tercera, me da 25, a 25 le saco quinta, me da 5, y a 5 le saco quinta, me da 1, entonces 225 lo puedo escribir como 3 al cuadrado, que es 3 por 3, multiplicado por 5 al cuadrado, que es 5 por 5. Ajá. Ahora, ¿qué notan de estos números? Pues que son exactamente los de mi primer cuadrado mágico, ¿verdad? Entonces este cuadrado mágico que está aquí es igual que este, solo que este está escrito en su descomposición de números primos. Bueno, ¿qué cosas más podemos ver de esto? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasa, verdad? Si esta descomposición de números primos que yo tengo aquí, la separo en dos cuadrados. La parte de los 3 la pongo en un cuadrado y la parte de los 5 lo pongo en otro cuadrado. Con sus respectivos 1 para que todo siga como debe de ser. Entonces vemos, ¿verdad? Que si multiplico 5 por 3 al cuadrado, me da esta casilla. Si multiplico casilla a casilla, me da este cuadrado, ¿verdad? Si multiplico 1 por 1, pues me da 1. Si multiplico 5 al cuadrado por 3, pues me da esta casilla, que es 3 por 5 al cuadrado. Si multiplico 5 al cuadrado por 1, pues me da esta casilla que está aquí. Si multiplico 5 por 3, pues me da esta casilla que está acá. Si multiplico 1 por 3 al cuadrado, pues me da esta casilla que está aquí. Si multiplico 1 por 3, pues me da esta casilla que está aquí. Si multiplico 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, pues me da 5 al cuadrado por 3 al cuadrado aquí, ¿verdad? Y si multiplico 5 por 1, pues me da esta casilla que está aquí. Entonces este cuadrado, que es igual a este, lo puedo separar en dos cuadrados. Ajá. Ahora la pregunta es, ¿son estos cuadrados mágicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué significa que sea el cuadrado mágico? Recuerden que si multiplico este renglón tiene que ser lo mismo que si multiplico este renglón, y tiene que ser lo mismo que si multiplico este renglón, o que si multiplico esta columna o esta columna, o que si multiplico este diagonal o esta diagonal. Igual manera, ¿qué significa que este sea un cuadrado mágico multiplicativo? Que si multiplico este, me tiene que dar lo mismo que si multiplico este renglón, y lo mismo que si multiplico este renglón, y también lo mismo que si multiplico esta columna o esta columna, o que si multiplico este diagonal, o que si multiplico este diagonal. Vemos que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 por 5 por 5 al cuadrado, pues me da 5 al cubo. 5 al cuadrado por 5 es 5 al cubo, por 1 pues es 5 al cubo. Entonces, ¿cuál va a ser la constante mágica de este cuadrado? Pues va a ser, ¿qué creen que va a ser? Pues va a ser 5, ¿verdad? Al cubo, esa es la constante mágica. ¿Cuál va a ser la constante mágica de este cuadrado? Pues también es fácil, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado por 1 es 3 al cuadrado por 3, es 3 al cubo. Entonces la constante mágica de esto va a ser 3 al cubo. Y ustedes lo pueden corroborar si multiplican esto, o si multiplican esto, o si multiplican esto, o si multiplican esto. Entonces, como pueden ver, este cuadrado que ya era mágico, que ya lo corroboramos desde el principio de nuestra plática, desde el principio de esta clase ya corroboramos que este cuadrado es mágico, porque aquí hicimos con detalle cada una de las multiplicaciones. Y después el paso siguiente fue descomponer este cuadro en un cuadro equivalente, que es un cuadro donde se expresa cada casilla en su descomposición de números primos. Y luego, usando esta descomposición de números primos, lo partimos en dos cuadrados, uno donde tiene la parte del 5 y otro donde tiene la parte del 3. Y a su vez también vimos que estos cuadrados mágicos, cada uno de estos cuadrados son mágicos, y que su constante multiplicativa de este 5 al cubo y la constante multiplicativa de este 3 al cubo. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, ahora lo que les queda a ustedes pues es repasar un poco más esta clase y hacer unos ejercicios como siempre. Ustedes van a hacer la misma lógica de esta clase para hacer un cuadrado mágico que tenga el 10 aquí en medio, ¿sí? Van a hacer lo mismo una vez que ya tengan todos los números que van a ir aquí. Van a aplicar el teorema fundamental de la álgebra, que significa que cada uno de estos números que salgan aquí los van a descomponer en números primos, y a partir de ahí van a tratar de hacer dos cuadrados mágicos como aquí, tal que cada uno de ellos pues tenga una constante multiplicativa. Y ya ustedes que perfeccionen con este ejercicio, perfeccionen el método, van a hacer lo mismo, pero ahora con este cuadrado, con un 6 acá, ¿sí? Entonces vamos otra vez a recapitular rápidamente la idea. Un cuadrado mágico es aquel que multiplicando cada renglón, cada columna, cada diagonal me da una misma constante, que es la constante mágica. Vimos que hay un método para hacerlo, que es poner el número central y empezar por lo más sencillo posible, que es poner un 1 y partirlo en dos números, y esos dos números ponerlos en cada una de estas dos casillas, y después aplicar las condiciones de pivote, o sea, poner un número aquí, ¿verdad? Tal que esta multiplicación por esta multiplicación me dé lo mismo, pero como este número aparece tanto aquí por acá, pues se va a eliminar de ambos lados y solamente me va a sobrevivir este número. Y esa misma idea hago para la otra parte de aquí, que es lo que vimos en el siguiente paso, que es exactamente igual a este, ¿verdad? Nada más que en lugar de poner X y Y, aquí lo ponemos del lado contrario y hacemos la misma idea, multiplicamos este por este, como este comparte tanto aquí como acá, pues se va a eliminar, ¿verdad? De ambos lados, y si ustedes hacen las cuentas les va a quedar esto otra vez. Y como ya la última parte, como